Hey, agarra tu cafecito, esto es Surviving Animal. El día de hoy quiero presentarte este video a manera de charla, puesto que en este contexto en donde todos los medios de comunicación nos repiten en muchas ocasiones, tanto los medios como los presidentes de distintos países nos repiten una y otra vez que la guerra de Rusia contra Ucrania ha sido totalmente sin provocar, casi como si fuera por generación espontánea. Quiero explicar un poquito lo que yo entiendo de esta guerra, advirtiendo que no soy historiadora ni mucho menos, pero sí es un tema que me ha interesado desde que comenzó. Pero sí quiero darte una perspectiva un poquito distinta a lo que estás acostumbrado a escuchar, sin intentar justificar esta guerra para nada, sí para entenderla y sí para poder generar soluciones, porque si no se entiende desde un principio y se omite la verdad o ciertos hechos antes de que ocurrieran, nunca vamos a poder solucionar nada y nos vamos a dejar llevar por este apoyo con armas a Ucrania y victimizando y poniendo en calidad de héroe a Zelensky. Y hoy te quiero dar otra perspectiva totalmente distinta, así que comenzamos. Cuando esta guerra inició, esta muy triste, lamentable guerra que ya tiene más de 400 días y que pensamos que iba a durar tan solo unos 3 meses o semanas, pues me puse a investigar por qué, a qué se debía esta guerra, y encontré muchos detalles interesantes. El antecedente más reciente es que en el 2014 había una guerra, hubo un golpe de estado, mejor dicho, ¿no? Una guerra civil después, para quitar a un presidente, a Yanukovych. Y posiblemente era prorruso más que pro-europeo. Y los que estaban involucrados en este golpe de estado para quitarlo fue Occidente desde un inicio, con la secretaria para Asuntos Exteriores o para Asuntos Europeos, una persona que actualmente existe. Después les comentaré qué se ha dicho de ella. Su nombre es Victoria Nuland. A pesar de que muchas personas no han escuchado mucho de ella, es una persona que actúa como que desde las sombras, desde atrás de este sistema estadounidense de guerra, y es totalmente, es neoconservadora. Su esposo escribe libros al respecto de esto, tiene una visión muy distinta que no comparto del mundo, así que estos seres, y está Victoria Nuland, estuvo ahí en este evento dando galletas ese día en el Euromaidán, y hicieron muchas burlas al respecto. Posteriormente estaban pensando y se filtró una conversación de Victoria Nuland sobre qué presidente podría ser sucesor de Yanukovych, y quisieron poner a un tipo pro-occidental banquero llamado Poroshenko, me parece. Y cuando dijeron, bueno, ¿y qué piensan los europeos o algo así? Venía en la conversación, decía algo así como, o sea, que se jodan los europeos, ¿no? Como diciendo, nosotros vamos a elegir a quién poner en Ucrania. Pasó esto y las cosas se complicaron en Ucrania. Hubo en el 2000, me parece, 15, justo después de que se dio este suceso, una plática muy interesante, un discurso por Putin, llamando a terminar esta, pues estaba en contra de la Guerra Fría que se había hecho hace muchos años, estaba haciendo un llamado a este orden totalmente unipolar que existía, y bueno, empezó a prender las lucecitas rojas, por así llamarle, en este discurso, que la verdad vale la pena entenderlo y escucharlo para meterse en su cabeza y comprender de dónde viene todo esto. Y bueno, se dio este discurso. Mientras tanto, se ha aceptado que, a pesar de que Putin posiblemente no lo sabía, se estaban ya entrenando a tropas ucranianas en secreto. Después llega Zelensky al poder, no sé realmente en qué año exactamente, y empezó a continuar más de lo mismo. Su discurso fue terminar con esta guerra en el Donbass, esta zona donde habían, que muchos se les llama rusófonos, y la mayoría pues estaba en contra de esta imposición de haber quitado al presidente, pues sí, quizás prorruso si ustedes quieren, pero pues hubo una mano negra, ¿no?, en todo esto, y empezó una guerra civil en Ucrania.
Es lo que yo entiendo de esto, quizás me equivoque un poco y lo lamento mucho, pero de verdad hice mi mejor esfuerzo tratando de entender esto. Entonces, en esta guerra pues empezaron a bombardear civiles en Donbass. Fueron tantos los bombardeos y no se cumplieron las promesas de Zelensky de terminar con estas tensiones. Al contrario, se empezó a acercar más a la OTAN, a esta organización transatlántica, que por cierto, esta organización transatlántica pues en un inicio fue creada para contener a Rusia de alguna forma, y Rusia claro que ha estado molesta en muchas ocasiones y dicho, oye, no están respetando estos acuerdos de Minsk que se habían firmado cuando fue la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces pues no estoy de acuerdo con que la OTAN pues se siga expandiendo, como que si ya no tuviera razón de ser, lo cual pues sí tendría un punto válido, ¿no? Entonces, pues claro que esto no importó. Los europeos y Angela Merkel, la ministra en aquel entonces alemana, pues decía como que, sí, vamos a hacerle caso, pero al final de cuentas no le hicieron caso a Putin. Y pues empezaron a entrenar estos militares ucranianos, ¿no? Como para en un momento prepararlos de alguna invasión. Ahora, se dio la invasión que le llaman esta guerra no provocada de Rusia contra Ucrania, porque Rusia pues quiere controlar la región del Donbass, que considera pues como sus territorios, por lo que ustedes quieran y manden. Y también antes de esto, en el 2014 se anexó la península de Crimea, que es así pues como una isla, ¿no?, separada. A partir de esto pues se complicó mucho este tema. Se dio esta guerra prácticamente porque Ucrania quería entrar y formar parte de la OTAN en vez de permanecer como un estado neutral. Y así obviamente ya tienes a Turquía, ya recientemente estaba en proceso Finlandia, y muchos países que colindan con Rusia pues están prácticamente ingresando a la OTAN, y Putin lo ve como una amenaza directa, lo cual pues sí es cierto que es una amenaza directa, puesto que si eres parte de la OTAN pues van a poner ahí posiblemente misiles y armas nucleares, tropas militares, y pues esto genera muchas tensiones. Entonces lo ideal sería que pues los países se mantuvieran neutrales en las fronteras con Rusia, ¿no? Pero la OTAN se puso en esta posición de que todos los países son soberanos y pueden decidir con quién aliarse y nadie debe de imponer, y que vamos a defender la democracia. Y bueno, ya saben, este discurso muy interesante y muy estadounidense, en donde se habla mucho de democracia, y lo que causa un poco de pues gracia o coraje es que pues ellos mismos han tumbado siempre presidentes que han sido democráticamente electos. Entonces pues sí, una doble moral ahí, ¿no? Y empezaron con este discurso de la OTAN, y Zelensky pues sintiéndose supuestamente agredido por Rusia, que los iban a invadir, y entonces empezó a presionar más, y justo antes de que invadiera Rusia Ucrania pues empezaron más bombardeos en Donbass. Entonces no sé si era una provocación, pero las cosas se dieron. Pues ya saben ustedes que se empezaron a armar muchísimo más, enviar muchas armas, una guerra que debió haber durado poco tiempo y que al principio se pudo haber negociado. Me encontré una entrevista de una persona de Israel, aquí voy a poner su nombre y el cargo que tenía, porque la verdad se me olvidó un poquito, creo que era de secretario de Defensa de Israel en la anterior administración, antes de que ganara Netanyahu, y él menciona que conoció a Putin y que ya se encontraban en guerra, y que pues él quería fungir como un negociador, quería que Israel fuera neutral en la guerra porque tenían muchos intereses me parece que en Siria, entonces no podían estar con hostilidades contra Rusia y alinearse a Occidente. Y en esta entrevista él dice que quería él lograr algo, pero que los occidentales bloquearon este acuerdo
con Rusia de poder tener alguna solución diplomática. Y esto me llamó mucho la atención porque dije, oye, prácticamente los británicos y Occidente no quisieron que se negociara en ese momento y decidieron armar y escalar más la guerra. Y esto era para que supuestamente Ucrania no perdiera tantos territorios, ¿no? Y para que pudiera negociar algo a su favor, cosa que hasta ahorita pues realmente no ha pasado. Y lejos de hablar de paz, se ha hablado más de enviar más armas, más recursos. No sé si son 4 millones de personas ya las que se han ido de Ucrania, han perdido 20% o más del territorio, es decir, no han logrado nada acercado a la paz, no se ha negociado absolutamente nada, ni siquiera un intento cuando Zelensky al principio sí estaba dispuesto a negociar algo y hubo tanta presión de Occidente que no se logró nada. Y Biden ha querido vender esta guerra igual como los republicanos y el grupo del G7 han estado apoyando totalmente esta guerra y no ha llevado a un buen resultado. Y ustedes me dirán pues que es justificable que Ucrania defienda su país porque es lo que muchos piensan y quizás sea la verdad, pero decir que Zelensky es una persona democrática con los mejores intereses de Ucrania, yo diferiría totalmente de esto. Y aquí vienen muchas razones. Él, al querer ingresar a la Unión Europea y a la OTAN, prácticamente está dando su país en bandeja de oro. Él es un corrupto que apareció en los Pandora Papers y como muchos administradores ahí cercanos a él. Hay mucha corrupción en Ucrania y sin embargo se está dando mucho dinero que no se está viendo en qué a veces se está gastando, es decir, no hay una vigilancia y es algo que algunos personajes en Estados Unidos han señalado constantemente, así como el hecho de que hay armas y que no se sabe en dónde está su paradero. Tal parece que con estas armas están haciendo atentados contra Moscú y contra ciudades cerca de Rusia, pero siempre Estados Unidos niega su participación. Dice que son paramilitares ucranianos o grupos, un grupo que se llama Liberación de Rusia o Liberación Rusa, algo así, que es como infiltrados pero con armas de Ucrania. Bueno, en fin, una cosa que se está saliendo de control y que lejos de llegar a un acuerdo, pues se ve cómo está escalando más la guerra. Y se señala esta desviación de recursos y para acabarla más es que empiezan a hablar desde el año pasado, por ahí por noviembre o antes, con esta manejadora de fondos de inversión llamada BlackRock, muy conocida por todos, de cómo van a reconstruir Ucrania. Todavía ni siquiera llegan a un plan de paz y ya están empezando a hablar de negocios, de inversiones. Zelensky en sus apariciones múltiples que ha hecho, ¿no? Dice, oh sí, son bienvenidos Goldman Sachs y que Starlink con Elon Musk y que todos son bienvenidos a hacer negocios acá. Incluso el FMI ya le hizo un préstamo grandísimo. Vaya usted a saber qué se pone en juego, qué reformas, claro, porque nada es gratis en esta vida. Muchas corporaciones están invirtiendo en tierras para agricultura y no, pues prácticamente es una rapiña, o sea, es una rapiña todo eso, es un negocio redondo, tanto para las industrias armamentistas esta guerra como para las que van a reconstruir, porque todas son occidentales, todas estas empresas vienen de Occidente y ven esto como una oportunidad. Y Ucrania, bueno, Zelensky, es una total marioneta que ha estado mostrándose con este uniforme verde de militar, de héroe, que sufre, que es la víctima, cuando está dejándose llevar por las presiones de Estados Unidos y sus aliados a que sigan peleando guerras que no están ganando, desafortunadamente. Es evidente que, claro, Rusia no va a tomar todo el territorio de un día para otro, pero es mentira que te dicen en las noticias que Rusia pensaba que iba a invadir en 3 días. O sea, claro que no.
es que eso ni siquiera nadie te lo cree. O sea, es pura propaganda. El hecho de que digan, este señor Putin está loco, no se puede dialogar con él. Es más, dicen que ya se va a morir y se la pasan estos medios de comunicación diciendo mentira tras mentira, como diciendo, ya perdió la cabeza. Si ya perdió la cabeza, ¿no te da miedo entonces que avienten una bomba? O sea, ¿cómo se atreven pues a decir que una persona perdió la cabeza y sin embargo le siguen echando leña al fuego para que pasen cosas más graves? No tendría ningún sentido, la verdad. La OTAN, lejos de llevar paz y estabilidad a Europa, los está sometiendo, ¿no? Porque ahora ya parece que es la OTAN, Unión Europea, o sea, es como una amalgama muy extraña que no está funcionando a los intereses de la clase trabajadora de Europa, que tienen que seguir mandando dinero porque se los están prácticamente ordenando, armas igual que ya no están funcionando para comprar nuevas, están aumentando el gasto militar, que te habla como de más incertidumbre y más inestabilidad, porque no es lo contrario. Es decir, las cosas están complicando mucho en el terreno internacional y no solamente en Ucrania, sino que ahora Estados Unidos está enfocándose en China, en Taiwán, en Kosovo, donde hay muchas tensiones por otras guerras pasadas, ¿no? Porque, a ver, no se olvida que la OTAN bombardeó Yugoslavia, que estuvo metido ahí también, dizque arreglando las cosas. Y son cuestiones que se van acumulando y que no se han solucionado. Ucrania, pues yo me atrevo a decir que no tiene un buen panorama, porque ¿cuál es la paz a la que van a llegar? ¿Y cuándo van a llegar? Porque estamos acostumbrados a ver guerras que duran 20 años, como en Afganistán, guerras de 10, 11 años, Irak, bueno, ya sabrán ustedes, miles de guerras, que ni para qué nombrarlas, pero son guerras, la de Yemen, es decir, estamos acostumbrados a como rendirnos y decir, bueno, existen las guerras, ahora vamos a poner reglas para hacerlas un poquito más humanas, donde no hayan estas cosas de romper presas, de asesinar militares que ya se rindieron, por ejemplo, ese tipo de cosas. Es como decir, bueno, vamos a poner reglas para que se peleen, ¿no? En vez de decir, oye, el mundo no queremos guerra, simplemente no queremos guerra. No sé, estas instituciones fallidas de las Naciones Unidas, ¿para qué están ahí? Estas instituciones, tanto del Banco Mundial, el FMI, las Naciones Unidas fueron conformadas después de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial para controlar, no para ayudar a los demás países. Entonces, en realidad es eso. Es un despojo a los pueblos de sus tierras, con reformas como lo que está pasando en Ucrania. Todo es de carácter de inversión, con bandera de ayuda humanitaria y estas cosas, pero en realidad los intereses son más oscuros y no tienen nada que ver con tener un mundo que tenga paz. Solamente quiero decirles que ninguna organización va a llevar a la paz a ningún pueblo, y estas guerras no son hechas por trabajadores contra otros trabajadores de otras naciones. Estas guerras son totalmente imperialistas y manejadas por gente que está en la cúpula de poder, que no tienen el mínimo interés de que la población esté ilesa y viva bien y que tenga sus recursos naturales y sean soberanos de sí mismos. No, estas guerras no son así, ustedes seguramente ya lo saben perfectamente, pero a mí lo que me llama la atención es cómo se dejan llevar con banderitas de un bando o del otro. La verdad es que se tienen que poner a negociar, se tienen que poner ya a negociar, a hablar de paz. Si China o no importa Israel quieren empezar a hablar de paz y quieren tener un mundo más estable, con más oportunidades de salir adelante, para superar después todos los estragos de por sí de la pandemia y ahora con guerras, para superar los estragos de la inflación que le ha pegado más a las personas que tienen menos recursos. Hay 800 millones de personas casi muriendo de hambre
Y mientras tanto nosotros pensamos solamente en estar enviando armas para que la gente se pelee, porque supuestamente así va a haber quizás un diálogo más fructífero y más beneficioso para Ucrania, cuando estamos viendo que los están masacrando. O sea, no se dejen mentir que Rusia es como la Unión Soviética, cuando el gobierno y el régimen no tienen nada que ver con las ideas en las cuales se originó la Revolución Rusa en 1917. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, constantemente los medios de comunicación te dicen, no, es que ellos son comunistas, como los chinos, no, es que son comunistas. O sea, ¿cómo son comunistas si abrieron su mercado para desarrollarse a través del capital? O sea, es una serie de barbaridades que te dicen los medios de comunicación para venderte estas ideas tan sin sentido. Cualquiera que sea el resultado, pues no estoy de acuerdo en esta guerra. Es necesario empezar a hablar de paz, a difundir que no nos tragamos estos cuentos a medias y que no hay que escoger un bando, porque también veo otra gente así súper prorrusa, y no es que diga yo que soy prorrusa, pero tampoco estoy de acuerdo que los quieran censurar, que los quieran, pues sí, censurar incluso de deporte, la música, los libros, los autores, que te digan que la URSS es lo más demoníaco que ha existido. O sea, no, digo, fuera de Stalin el proyecto era bueno, lo quisieron contener. Es decir, pero no digan mentiras. O sea, Putin no tiene nada que ver con la Unión, con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni con este proyecto. Él viene de la Iglesia Ortodoxa, sus ideas son totalmente distintas, son anti-LGBT, son anti de todo esto. O sea, no tiene nada que ver con las libertades ni nada. O sea, no tiene nada que ver con las ideas comunistas o socialistas de 1917. Así que no se equivoquen. Simplemente les quiero decir que quisiera que llegaran a un acuerdo en donde ni los rusos ni los ucranianos estén peleando, porque estoy segura que ningún trabajador ruso se quiere pelear con su hermano prácticamente de Ucrania o de ninguna nación del mundo. Los únicos que se quieren estar peleando son los que menos están peleando en el terreno de guerra, que sería este decrépito Biden contra, no sé, contra Putin. Pues parece que nosotros vamos a vivir en esta Matrix donde no despertamos y no decimos, hey, ya basta de estas patrañas, basta de estas guerras que nadie quiere, sea mexicano, sea brasileño, sea argentino. Nosotros no nos interesan estas guerras. Solamente quiero dejarles este mensaje a la clase trabajadora. No les interesan estas guerras imperialistas, no les interesa arrebatar recursos de otros. Déjame saber qué piensas en los comentarios. Ya después hablaremos sobre los candidatos a la presidencia estadounidense y qué pienso que pudiera pasar respecto a esta guerra si es que llega otro candidato, porque definitivamente Biden no va a terminar con esta guerra pronto.